Muy bien, compañeros, mucho gusto. Soy Gerardo, de la Ciudad de México, comedor compulsivo y adicto a la comida. Estoy agradecido y abstinente. Sé que estoy abstinente porque peso y mido 3 comidas al día de la hoja gris de Cambridge Gray Sheet. Las escribo y las comprometo con mi padrino. No como nada entre comidas, excepto bebidas sin calorías. No importa qué, pase lo que pase, mi abstinencia, por la gracia de Dios, es lo más importante en mi vida, sin excepción. Agradezco la invitación a esta junta. Raúl, te agradezco tu servicio y les agradezco a todos ustedes por estar aquí y que me permitan compartir parte de mi historial. Fíjense que yo desde temprana edad, desde que nací, era una persona muy enfermiza porque tuve un problema en el corazón. Entonces, mis primeros años de vida, era una persona melindrosa que casi no me gustaba comer. Siempre tenía yo problemas para la comida. De esos niños que se pueden pasar las horas comiendo. Y eso desesperaba mucho a mi madre porque estaba altamente preocupada porque yo tuviera una buena alimentación debido a todos los trastornos que vivía con mi enfermedad del corazón. Entonces yo en algún momento de esa parte de mi vida, yo creo que me di cuenta que si lograba comerme todo lo que tenía que, cada vez que me sentaba a comer y le daba gusto a mi madre, pues había abrazos, besos, habría regalos, había muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en esa conquista de los besos y el cariño de mamá, fue como empecé yo primero a acabarme la comida que tenía que comerme, ¿no? Pero pues ya después yo creo me gustó y yo creo que ahí nació mi adicción o mi compulsión a la comida, porque empecé a meterle poco a poco de más. Y mi madre también tuvo problemas en su adolescencia con el problema del peso, entonces pues al ver que estaba yo empezando a subir de peso, luego se asustó y se fue al extremo opuesto y puso casi cerraduras en las alacenas y, y me puso inmediatamente a dieta y me dijo, recuerdo sus palabras, ¿no? Que me dijo claramente, gordos no, es lo peor que puede haber en la vida. Este, y es necesario que te cuides y aquí nunca voy a permitir que comas nada de más. Y a temprana edad, desde los primeros 5 o 6 años de edad, supe lo que era una dieta muy estricta, de esas dietas casi imposibles para un niño, ¿no? Este, y ahí fue donde empezó este calvario, esta desgracia que tengo que vivir, pues, y luchar pues, por más de 55 años de edad. La verdad es que me da mucha pena decirles, pero pues me he pasado toda mi vida, sufriendo con esta enfermedad y luchando, sin entender hasta el día de hoy, eh, pues cuál era la clave, ¿no? Cuál era el- el- la forma de poder vivir alejado y en libertad de estas cadenas y de este infierno que tuve que vivir todos estos años. Desde niño, como les comentaba, a temprana edad tuve que vivir una infinidad de dietas por las que pasé. Entre algunas de ellas que recuerdo fueron la acupuntura, las anfetaminas, la macrobiótica, la vegetariana. Por supuesto que estuve en Weight Watchers. Fui, yo creo que de los miembros más asiduos de Weight Watchers en México. Y después me fui a Weight Watchers en Estados Unidos y ahí hacían unos campamentos los veranos y era muy padre porque recuerdo que nos la pasábamos padrísimo. Después estuve también siempre me la pasé toda mi infancia, toda mi adolescencia, inclusive gran parte, pues toda mi vida. La verdad es que toda mi vida me la he pasado subiendo, bajando de peso. Eh, sí bajaba muchos kilos,
pero tarde o temprano pues los volví a subir, los volví a recuperar, porque no me daba cuenta que pues lo que yo tenía era un problema emocional, una enfermedad. Estuve en Siegel, estuve en Jenny Craig, estuve en Jenny Light, y como a los 18 años de edad recuerdo que mis papás me dijeron, bueno, ya hasta aquí llegamos, nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer por ti, ya te ayudamos y te pagamos infinidad de métodos para bajar de peso y pues tú no entiendes, tú no quieres y nosotros ya nos cansamos. A partir de este momento, pues tú vas a tener que ver por ti y entonces allí empezó una nueva carrera en mi vida, pues por tratar de encontrar la solución, ¿no? Yo obviamente en aquel entonces no tenía dinero para pagarme dietas o dietistas y fue así como ingresé a los grupos de autoayuda. Me acuerdo que desde los 18 años de edad asistí a mi primer grupo de autoayuda, que era un grupo que se llamaba Overeaters Anonymous y sesionaba en la Union Church de Las Lomas de Chapultepec y las juntas eran en inglés, eran por americanos. Lo que pasa es que ahí era una iglesia de americanos que radican aquí en México y ahí tenían un grupo de alcohólicos anónimos y después trajeron los de Overeaters Anonymous y ahí fue donde empecé. Ya después, de ahí empezaron a surgir infinidad de grupos, muchos nacidos de ese grupo, este, pero ya en español, en la calle de Taine, en Polanco, me acuerdo, después el San Agustín, en Polanco, más adelante vinieron los en Mazatlán, allá en la Colonia Condesa, todos estos grupos eran, pues tenían muy buenas intenciones y trataban de ser muy espirituales. El gran problema de todos los grupos en los que yo milité de comedores compulsivos es que no teníamos realmente un plan de alimentación, no entendíamos exactamente cuál era la esencia de nuestra enfermedad y de nuestra adicción. Y entonces, pues obviamente, pues pidiéndole a un poder superior todos los días que se hiciera cargo de nuestra abstinencia, así por obra de magia, pues iba a ser imposible, ¿no? Entonces fue así como me pasé una infinidad de grupos intentándolo hasta que llegué al grupo Narvarte, me acuerdo, el grupo Narvarte en el año de 1990. Ese ya, los fundadores eran unos alcohólicos y como que tenía un poquito más de noción, un poquito más de estructura. Sin embargo, pues todavía con muchas problemáticas, ahora yo lo vería así, pero ya más enfocado a darnos cuenta de lo que era nuestro problema emocional. Sin embargo, pues estuve un tiempo, después nunca fui estable, la verdad es que tengo que reconocer que era yo muy chico, desde muy chico empecé y más que nada yo me di cuenta que iba muchas veces a los grupos para socializar, para no sentirme solo, porque en el grupo, perdón, en el grupo, era el lugar ideal, donde encontraba cariño, donde encontraba afecto, y y bueno, eso hizo que yo no me enfocara realmente en el problema que realmente me llevaba y que yo necesitaba, ¿no? Y así fue como milité en muchos grupos, muchas veces me resentí, me salí de los grupos, juré no volver a los grupos y luego busqué otros métodos, fue cuando llegó Jenny Craig a México, después supe de la existencia de una doctora especialista en trastornos de la alimentación y, y, y ella, entre los métodos que llevaba y que me ayudaba para que pudiéramos lograrlo, me decía que tenía yo que ir a los grupos. Y yo le dije claramente, me acuerdo, yo ya no quiero regresar a los grupos, estoy muy resentido con los grupos. Y me dijo, pues lo siento si no vas a un grupo y no aceptas que tienes un problema
y que eres un adicto, pues no puedo ayudarte. Y pues ni modo, tuve que regresar a los grupos y y junto con la ayuda de esta compañera, de esta doctora, pues más o menos pude ahí empezar a agarrar la onda otra vez, pero pues poco a poco me duró el gusto. Ya después me divorcié, ya me había yo casado, me divorcié y eso me llevó a una terrible depresión, que, que esa depresión me, me, me hizo que llegara yo a pisar el fondo más grande de mi sufrimiento, de mi enfermedad, y me hizo llegar a un peso casi de 200 kilos de peso. Ya más al rato les voy a mostrar algunas de las fotos. Y entonces, de ahí supe de la existencia de los grupos de dragones anónimos que pertenecían al movimiento de 24 horas y tenían anexo. Entonces, busqué ayuda, pedí ayuda y me anexé. Estuve anexado un año 9 meses en un grupo de dragones anónimos en el norte del país y tuve, gracias a Dios, mucho aprendizaje. Siempre aprendí muchísimo de los grupos. La verdad es que no me puedo quejar y tuve la fortuna de vivir maravillosas experiencias. Ahí fue donde hice mi primer cuarto paso, cuarto y quinto paso. Perdí 80 kilos, me acuerdo en esa ocasión. El problema fue cuando ya salía yo y volvía a la vida normal, ¿no? Y me enfrentaba a los problemas cotidianos de la vida y con un plan de alimentación que tenían en Dragones Anónimos donde sí se consumían harinas y azúcares y además una serie de alimentos que para mí siempre han sido exageradamente adictivos y que provocan esa alergia de la que habla el doctor Silberg, y de ese deseo imperioso de querer más y más y más. Y pues tarde o temprano empecé a subir de peso nuevamente y hasta que tuve la fortuna en el 2007 de conocer a Olga. Olga era una compañera de comedores compulsivos del grupo de Tecamachalco y ella me dijo, ella sabía de la existencia de Great Shears y me dijo, oye, ¿tú nunca has oído hablar de Great Shears? Le dije, la verdad no, desconozco. Y me empezó a platicar cómo funcionaba, cómo era Great Shears. Desde ese momento me llamó muchísimo la atención, me sentí muy identificado, entendí que Great Shears realmente era lo que yo necesitaba por su estructura, por la estructura en sí que tiene Great Shears y por lo exigente que es en su plan de alimentación y sus métodos eh, y sus características. Dije, esto es lo más parecido realmente a lo que yo siempre he buscado, porque esto es lo más parecido a Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos, cuando entras, dejas de beber por completo, no vuelves a tener contacto con la sustancia. Y entonces yo me sentí identificado a través del plan de Great Shields, porque era algo así muy parecido a, ya no había oportunidad de, de volver a tener contacto con la sustancia por la metodología de Great Shields, ¿no? Entonces, ella me invitó a que formáramos el primer grupo aquí en México. Obviamente tuvo que llegar a sus 90 días y empezamos en septiembre del 2007 y tuve una abstinencia de un año y medio, recuerdo, pero excelente abstinencia y casi llegué a mi peso. Me acuerdo que estuve muy bien. Sin embargo, no tuve cuidado, en mis movimientos emocionales. Yo soy una persona que tiene que tener siempre un cuidado absoluto en mi tranquilidad emocional, en ya no permitir, que nadie juegue con mis emociones. Y eso hizo que viviera yo experiencias emocionales que nuevamente pues me llevaron a dejar la abstinencia, ¿no? Y, y para volverla a agarrar me tardé como 7 años, 7 años en regresar a una segunda abstinencia
que también pues me duró como 2 años, como un año y medio, ajá, igualmente. Y no, bueno, la primera sí me duró como unos 2 años. No la abstinencia en sí, pero el estar en Grey Shears. Ya después me salí y estuve 7 años sin grupo. Y a los 7 años regresé a Grey Shears y viví una abstinencia como de un año, año y medio, y después me salí nuevamente. Y a partir del año 21, tuve la desgracia de perder a mi hija. Fue algo terrible. Y desde ese día recuerdo que por la gracia de Dios tuve siempre cerca a mi primer sponsor de Grey Sheeters, que fue quien me invitó a que volviéramos a Grey Sheeters y empecé a asistir en el 22 a las juntas de Connecticut en las mañanas y eso hizo que yo regresara a Grey Sheeters. Desde esa primer junta me sentí que mi poder superior me había enviado de vuelta a este lugar, del cual nunca debí salir. Soy privilegiado y bendecido por tener nuevamente la oportunidad de vivir otra vez más de 593 días de abstinencia, de librarme de la alergia y de mi deseo imperioso de más y más de lo mismo, de entender por primera vez que le estoy abriendo la puerta a mi poder superior para que sea Él quien se haga cargo de mi abstinencia y de la oportunidad de vivir una paz inimaginable de la esclavitud del comer compulsivo. Ahora mi abstinencia es deliciosa y la disfruto plenamente. Amo mi comida y agradezco infinitamente a mi poder superior por medir y pesar cada una de mis comidas un día a la vez y por vivir libre del infierno y de las garras, de las cadenas que me tenían atado en el comer compulsivo. Gracias a mi poder superior, gracias a mi amado sponsor y gracias a mi grupo eh, presencial Reforma, en el que he encontrado unos grandes compañeros que me permiten trabajar todos los días en comunidad, este, y poder vivir esta libertad absoluta. Ahorita les voy a pasar rápidamente, por el poquito tiempo que nos queda, las fotos, Raulito, de cómo ha sido este trayecto. Aquí en esta foto vemos cuando llegué a mi peso máximo, casi 200 kilos. Este, Luego pasamos a la 2. En la 2, este es cuando ya abrimos Grey Shears en México y tuvimos la fortuna de que al año siguiente hicimos nuestro primer retreat en Acapulco. Ahí vemos a Roberto y vemos a mi padrino. Y ahí ya había bajado ya algunos kilos, pero todavía no cumplí el año. Pasamos a la 3. Así es como quedé después de mi primera abstinencia, pero por la gracia de Dios. Estaba ya casi a unos kilos de llegar a mi peso. Pasamos a la 4. Ahí, este es después de mi segunda abstinencia, en el año de 2015 más o menos. Pasamos a la siguiente. Y esto es poquito antes de entrar a esta tercera abstinencia. Me quedaba dormido ahí cuando estaba trabajando. Y pasamos a la siguiente. Así llegué a estar, desgraciadamente, antes de entrar a esta abstinencia que por la gracia de Dios tengo el día de hoy. Y en la siguiente, pues así es como me encuentro el día de hoy. Gracias a Dios ahí voy, he perdido aproximadamente 25 kilos, y bueno, ahora sí he entendido que es el Poder Superior quien decide cuándo y cómo. Y estoy muy agradecido por la oportunidad de compartirles esta parte de mi vida. Eso es todo, compañeros.